¿No os resultan familiares estas imágenes? ¿Dónde podremos haberlas visto? Pero lo más importante de todo, ¿a quién pertenecen estas imágenes? Efectivamente, como muchos de vosotros habéis podido concluir, estas imágenes pertenecen al famoso artista grafitero llamado Keith L. Haring. Keith Ellen Haring, como veremos a continuación, es considerado uno de los máximos representantes de la cultura callejera neoyorquina de los años 80. Pero muchos de vosotros os seguiréis preguntando ¿quién es Keith Ellen Haring y por qué nos estás hablando de él? A continuación os vamos a explicar algunas de las principales curiosidades acerca de este autor y un poquito de su vida para que comprendáis la importancia que ha tenido en la historia del arte. Keith Ellen Haring nació en 1958 en un pequeño pueblecito de Estados Unidos llamado Pensilvania. Allí pues tuvo muchas influencias que marcan lo que es hoy en día el artista, como fue su padre que le animó desde pequeño a dibujar, y desde esas edades pues las únicas influencias que tenía para ver cómo podía dibujar eran los dibujos animados que veía por la tele, como podían ser Dr. Seuss o Mickey Mouse. Con estos pues reflejará algunas de las técnicas que se conocen y se relacionan con el artista de la misma corriente de la generación pop. O la creación de animales, o sea, de seres fantásticos, que es lo que más le caracterizará a él. Por la inmensa pasión que le transmitió su padre desde pequeño, decidió que se quería dedicar a ser un artista. Por eso fue a Ivy School of Art. Pero sinceramente allí no adquirió la motivación que deseaba aspirar, por lo que se mudó a otra ciudad, a Nueva York, también de Estados Unidos, a inscribirse en un colegio de esta famosa ciudad en donde tanto se ensalza el arte. Allí se matriculó en el SVA, que es básicamente School of Art Visual Arts, y comenzó a ser artista. Como todos conoceréis, Nueva York es una ciudad gigante y por la que te tienes que desplazar si no tienes coche en metro. Allí Keith Haring comenzó con sus primeras pinturas, como podremos comprobar, que básicamente él plasmaba sus sentimientos, en los cuales se encontraban carteles publicitarios negros en los que el artista pues pintaba con colores o rotuladores blancos aquellos sentimientos que más le atormentaban por aquel entonces. Pero no solo se quedó en los metros, sino se fue expandiendo por todos los bares y ciudades, clubs nocturnos por donde se solía mover, y allí empezó a crecer poco a poco su fama hasta convertirse en un famoso y reconocido ejemplo que sabemos que existe en la actualidad. Pero efectivamente, como estáis pensando, estas prácticas eran ilegales al ser dominios públicos, por lo que enseguida tuvo que retirarse y empezar a representarlos en papeles como lo hacemos nosotros o en cartulinas para reflejar todos los sentimientos que a él le atormentaban y que acontecían por aquel entonces en la ciudad neoyorquina. Sus técnicas consisten en dibujar líneas gruesas con rotuladores de colores para enfatizarlo. Como estaréis observando, estas imágenes tienen siempre algo en común, que es la parte de la técnica de la cual ya hemos hablado, es que en todas sus obras acogían críticas acerca de la sociedad que vivía por aquel entonces, como podemos ver, sobre los problemas de la guerra, de la muerte, del abuso de las drogas tan implementado, tan motivado en esta década, de la sexualidad, porque por aquel entonces la homofobia estaba al orden del día y sobre todo en Estados Unidos, y él era gay, por lo que sufría mucho de las represiones de la sociedad y de la enfermedad como la que padeció él, que ya veremos más adelante. Estas dos últimas cosas fueron muy importantes para la vida del artista porque, como podréis imaginar, él contrajo una enfermedad que hizo que ver la ignorancia en la que estaba sumergida por aquel entonces la sociedad y que no buscaba la solución ante estos problemas que cualquier persona podía tener. Pero si recordáis bien, recordamos que él nació en los 80, por alrededor de los 90 es cuando fue a la ciudad neoyorquina. Entonces, aparte de dibujar estos seres fantásticos de los que también ya hemos hablado anteriormente, empezó a incorporar elementos electrónicos, como podemos ver en esta imagen,
de televisiones, platillos volantes, cosas que por aquel entonces daban miedo a la sociedad y él pareció captarlas perfectamente en sus obras. Pero como habéis observado, estas obras transmiten como una simpleza al visualizarlas, pero no os quedéis solo con la parte superficial de ellas, sino que contienen siempre un mensaje y que representan un horror vacui que sentía el artista hacia todo lo que hemos dicho con anterioridad. Muchas marcas prestigiosas estuvieron interesadas en este tipo de arte que tuvo el artista, como por ejemplo Absolut Vodka, Adidas, además de que se empezó a juntar con otros famosos artistas como puede ser Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, que les influenció, o sea que fue influenciado por ellos a continuar el arte y a dirigirlo hacia una perspectiva mucho más social que comercial, que como por aquel entonces estaba dando. Este afán de dedicar sus obras hacia el público hizo que muchas de sus obras fueran destinadas hacia guarderías, orfanatos, hospitales, para concienciar a la gente y darle oportunidades de luchar contra lo que padecían. Y además, como he mencionado anteriormente, el artista sufrió SIDA, o sea, contrajo la enfermedad del SIDA, por lo que para él fue muy importante esta enfermedad, porque casi por aquel entonces no había conocimientos acerca de ella, para concienciar a la sociedad de los riesgos que tiene esta enfermedad para cualquier persona y de la poca información que se tenía. Por lo tanto, fundó una fundación que se llamó Keith Haring Foundation, en la cual exponía sus obras para todo aquel que quisiera verla fuera y pagara para aportar ese dinero a causas como hospitales para investigar esta enfermedad. Desafortunadamente, a pesar de las magníficas obras que nos dejó Keith Haring, su legado fue efímero comparado con cualquier artista que podemos ver, ya que con tan solo 31 años abandonó este mundo por las complicaciones que le contrajo su enfermedad. Pero a pesar de tener una trayectoria corta, fue muy influente, como hemos podido comprobar, ya que hasta el día de hoy muchas de sus obras perviven en nuestra sociedad. Como os puedo decir que hace varios años la empresa española de Stradivarius sacó a la venta una línea textil de este artista para visualizarlo, y allí es probablemente que muchos de vosotros conozcáis algunas de las famosas obras que os he puesto. Con esto habéis aprendido un poquito de uno de los autores más influyentes del graffiti en tan solo 10 minutos. Espero que os haya gustado.